Sin duda, hablamos de todo un misterio de la humanidad que se hundió en el mar Mediterráneo hace más de 12.000 años, sin haber vestigios concluyentes sobre su existencia. Hoy hablaremos de la Atlántida. Cuando hablamos de la existencia de la Atlántida, hablamos de muchos problemas de tipo geológicos e históricos. Desde que Ignatius Donnelly sentó a finales del siglo XIX las bases de la creencia en este continente, ha continuado el pensamiento de que en ella nació la cuna de la civilización. Se dice que cuando se hundió, los supervivientes lo que hicieron fue transmitir sus conocimientos a otras culturas. El filósofo griego Platón, en sus diálogos, fue el primero en mencionar una leyenda de la antigüedad en la que se menciona un reino mítico situado en una isla o península llamada Atlántida, más grande que Libia y Asia juntas, ubicada al oeste del estrecho de Gibraltar y que supuestamente existió hace más de 11.000 años atrás. Cuna de una civilización muy avanzada e inmensamente rica, su nombre habría sido dado en honor de su primer gobernante, Atlas, uno de los hijos de Poseidón, que se rebeló contra los dioses y fue condenado por Zeus a cargar sobre los hombros la bóveda del cielo. Su poderosa flota le había permitido someter a algunos de sus vecinos cuando se lanzaron a la conquista del Mediterráneo oriental, aunque serían finalmente derrotados por Atenas antes que un terremoto y un diluvio la sumergieran en el océano para siempre. Critias, discípulo de Sócrates, relata que escuchó la historia de la Atlántida contada por su abuelo, quien a su vez la había escuchado del político ateniense Solón, y este último se la había transmitido a los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. La Atlántida, como ya se mencionó anteriormente, estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, y su poderío fue tal que llegó a dominar el occidente de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El texto de Platón describe la geografía de la Atlántida como una escarpada a excepción de una extensa llanura rodeada de montañas hasta el mar. Se trataba supuestamente de una isla abundante en recursos minerales como el oricalco y grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera. Su prosperidad les permitió a los atlantes construir grandes obras como una espléndida acrópolis rodeada de círculos de agua, templos, palacios, puertos y astilleros, además de un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela, además de una gigantesca fosa emplazada en la llanura a partir de la cual partían una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la península. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia, en las que a día de hoy hay varios conflictos sobre la misma teoría. En el año 1882 aparecería una obra que tendría más de 50 reediciones y transformó a la Atlántida en un mito que perdura hasta el día de hoy. La obra, llamada La Atlántida, el mundo antediluviano, fue escrita por el mencionado anteriormente Ignatius Donnelly, un congresista norteamericano nacido en 1831 y fallecido en 1901. El libro causó una gran controversia por enumerar las siguientes propuestas distintas y originales, tales como las siguientes.
Una vez existió en el Océano Atlántico, más o menos frente al estrecho de Gibraltar, una gran isla que constituía el vestigio de un continente y era conocida en el mundo antiguo como la Atlántida. La descripción de esta isla dada por Platón no es como se pensaba una fábula, sino que es una historia verdadera. La Atlántida fue la región donde el hombre, por primera vez, pasó de la barbarie a un estado superior, adquiriendo un estado civilizado. La Atlántida fue el verdadero mundo antediluviano, el Edén, los jardines de las Hespérides, los campos elíseos, los jardines de Alcino, el monte Olimpo de los griegos, el Asgard o Avalon de los Edas islandeses, el foco de tradición de muchas antiguas naciones, en suma representó el recuerdo universal de un gran país donde la humanidad primitiva vivió durante siglos en paz y felicidad. Los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, hindúes y escandinavos eran simplemente los reyes, reinas y héroes de la Atlántida, y los actos a ellos atribuidos en la mitología eran un recuerdo confuso de acontecimientos históricos reales. El culto universal al sol, por ejemplo, en los motivos de los misteriosos grabados de Nazca y la adoración de Ra, el dios del sol del antiguo Egipto, constituyen reliquias de la antigua religión original de la Atlántida. La colonia más antigua formada por los atlantes se hallaba probablemente en Egipto, cuya civilización constituía una reproducción a escala más pequeña de la isla de la Atlántida. Los instrumentos de la Edad de Bronce en Europa derivaban de la Atlántida, cuyos habitantes fueron también los primeros fabricantes de hierro. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, deriva de un alfabeto de la Atlántida que fue también llevado desde la Atlántida hasta los mayas de la América Central. La Atlántida fue la residencia original de la familia de naciones aria o indoeuropeas, así como de los pueblos semíticos y quizá también de las razas iraníes. La Atlántida sucumbió a raíz de una terrible convulsión de la naturaleza, en la cual casi toda la isla fue tragada por el océano con casi todos sus habitantes. Si bien las conclusiones de Ignazio Donnelly fueron desacreditadas por estar basadas en informaciones equivocadas o incompletas, varios académicos creen que de todos modos pueden esconder una verdad perdida en algún sitio. James Mayborn, en su obra Viaje a la Atlántida, postuló que la Atlántida era de hecho la civilización minoica, ubicada en la isla de Creta o Tera, y que fue destruida por el volcán de Tera hacia el año 1550 a.C. En 1938, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos respaldó esta teoría planteando que el fin de la civilización cretense a causa de la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamada Tera, cuya capital era Acrótiri, podría ser el fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinatos también fue desarrollada por el sismólogo Angelos Galanopoulos, quien en 1960 publicó un artículo donde se le relacionó la tesis cretense con los textos de Platón. El erudito alemán Jürgen Spanut, desacreditando la teoría anterior, debido a que ni Tera ni Creta se encuentran en el Atlántico ni en la desembocadura de un gran río, y ninguna fue tragada por el mar o desapareció, en su libro La Atlántida del Norte, creía que la Atlántida estaba ubicada en las islas hundidas cerca de Helgoland, frente a la costa alemana del noroeste, y que constituía de hecho la precursora de la Edad de Bronce y de la civilización vikinga del norte de Europa y Escandinavia, también conocida como Atlanta. Por su parte, el arqueólogo alemán Adolf Schulten, basándose en el trabajo de los historiadores Francisco Fernández y González
y su hijo Juan Fernández Amador de los Ríos retomó y popularizó la idea de que Tartessos, la primera cultura occidental que existió según los griegos, había sido en realidad la Atlántida. Esta cultura hispánica se desarrolló entre los siglos VIII y VI a.C. en la costa suroeste de la península ibérica, en la Andalucía occidental, donde en aquella época hubo núcleos urbanos ordenados en anillos como la capital Atlante, en una tierra muy fértil y rica en minerales. Otros, en tanto, especularon que la Atlántida pudo haber estado en las Antillas. En una sesión de trance realizada en 1933, el famoso vidente norteamericano Edgar Cayce describió la vida en la antigua civilización atlante, prediciendo que parte de ella sería encontrada en el año 1969. Curiosamente, ese mismo año se descubrieron en el fondo marino, frente a las Bahamas, ciertas estructuras aparentemente realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores que se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo, del primer siglo de nuestra era, que aseguraba que el continente perdido había estado integrado por 7 islas pequeñas y 3 grandes, la mayor de las cuales tenía unos 1000 estadios de diámetro, es decir, unos 200 kilómetros cuadrados. En el año 2013, finalmente, un grupo de geólogos brasileños anunciaron el asombroso descubrimiento de lo que podría ser parte de un continente perdido sumergido en el Océano Atlántico, y que se formó entre África y América del Sur hace varios millones de años. Los especialistas detallaron que una gran masa de granito había sido encontrada en el fondo del mar frente a la costa de Río de Janeiro, que solamente se forma en tierra firme, pudiendo ser una clara evidencia del continente donde supuestamente se encontraba la legendaria isla del Atlántico, tan mencionada en la antigüedad en los escritos filosóficos de Platón. Para la mayoría de los historiadores negacionistas, la Atlántida es un invento de Platón para construir un relato con fines morales. Los malvados atlantes eran castigados por Zeus, a la vez que los atenienses eran los salvadores de la humanidad. Sí que podemos decir que es posible que Platón insertara en la historia diversos elementos de la vida real, como por ejemplo la estructura anillada de la Atlántida, la cual era un reflejo claro de los asentamientos tartésicos. El hundimiento era réplica de lo ocurrido en Elike, una ciudad del Peloponeso, que se hundió en una laguna después de un terremoto en la época de Platón, o similar a la erupción de carácter volcánico que se produjo en la isla de Tera y que la semihundió. En la actualidad, un nuevo estudio, llevado por un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Atenas, sugiere que la desaparición de la misteriosa Atlántida podía haber sido causada por los tsunamis generados por los flujos piroclásticos que una gran erupción volcánica esparció sobre el mar. La tesis más común sostiene que la enigmática Atlántida se encontraba en la actual isla griega de Santorini, donde en 1500 a.C. la devastadora erupción de un volcán provocó unos gigantescos tsunamis y terremotos que asolaron la región y acabaron con la civilización minoica. Los estudios anteriores aseguraban que los tsunamis fueron provocados como consecuencia de la caída de la caldera del volcán en el mar, pero los investigadores de la Universidad de Atenas proponen ahora una teoría diferente. Tras analizar el fondo marino bajo la caldera, han descubierto evidencias que sugieren que ésta no estaba conectada al mar cuando se derrumbó. La nueva teoría sostiene que el flujo piroclástico que el volcán vertió sobre el mar desplazó un volumen de agua tan grande que ese fue el verdadero origen de los devastadores tsunamis. Se denomina flujo piroclástico o nube ardiente a la mezcla de gases y materiales sólidos calientes que se mueven a nivel del suelo
tras algunas erupciones volcánicas. Según el estudio, publicado en la revista Nature, los depósitos piroclásticos de hasta 60 metros de espesor hallados en las costas de Santorini apoyan esta teoría. Otras teorías apuntan que esta enigmática ciudad está en España, concretamente cerca del Parque Nacional de Doña Ana, al norte de la ciudad española de Cádiz. Y otras teorías, con un poco menos de asentamiento científico, aseguran que se ha encontrado la Atlántida en el Google Maps. Sea como fuere, la Atlántida continúa llenando páginas, porque la verdad es que a todos nos gusta la idea de ese continente perdido del que se dice que tenía una tecnología muy avanzada a su época y que la cultura que albergaba en ella podría haber llenado 2 o 3 bibliotecas de Pérgamo o de Constantinopla. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.